Hoy estamos muy contentas por grabar un episodio más de Dos de Azúcar y una buena charla con una invitada de lujo que nos va a hablar de un tema muy interesante, el autismo. No se lo pueden perder. Y bueno, pues Pamela, bienvenida, gracias por estar aquí con nosotras. Gracias a ustedes por la invitación, un placer estar aquí en Dos de Azúcar y una buena taza de café. Y una buena charla, sí, y muy buena taza de café también. Una charla no puede empezar sin una taza de café. Exactamente. Eso. Así es, no podemos empezar sin una buena taza de café. Y bueno, pues qué mejor que la persona que nos atiende aquí en este lugar, Mariano, hablando del café, y aparece Mariano. Pues qué mejor que vengan aquí a Cambamba Café. Y pues bueno, estoy a sus órdenes y pues bienvenidas. Gracias. Mariano, muchas gracias. La verdad es que además es un café bien rico. ¿Ya sí, lo probaste, delicioso. Pamela? No me lo quiero acabar. Sí, ya sé. Oye, Pamela, bueno, pues cuéntanos de ti, qué haces, a qué te dedicas, para que te puedan conocer un poquito más y ahorita vamos entrando ya un poco más al tema. Claro, pues yo soy licenciada en psicología, tengo maestría en trastorno del espectro autista infantil, soy orientadora vocacional y actualmente doy consulta, como estábamos platicando, más bien a padres de familia sobre cómo abordar objetivos en casa, cómo hacer trabajo terapéutico, digamos, dentro del hogar. Y pues orgullosamente soy una mamá azul, yo también tengo un hijo con autismo. Ok, bienvenida, Pamela. Gracias. Bienvenida a este episodio del podcast Dos de Azúcar y una buena charla. Y bueno, pues vamos entrando a tema. Claro. La verdad es que es un tema muy interesante y bueno, fundamental, ¿verdad? En la vida de todas las personas conocer de este tema, porque muchas de las veces es por falta de conocimiento Claro. que caemos incluso en prácticas de discriminación o en no sensibilización de distintos temas, y por eso, bueno, nosotras creemos muy, muy necesario poder hablar de este tema contigo, porque aparte, pues como ya nos lo dijiste, experta en el tema, con una maestría en trastorno del espectro autista, y bueno, pues cuéntanos del tema. Primero, desmitificar un poquito, Pamela, de qué es el autismo, ¿no? Yo he escuchado a muchas personas incluso no saber, ¿no? Claro. O etiquetar como cualquier tipo de conducta en yo creo que es autista, o es que el autismo es, y entonces se etiqueta. Y a mí me gustaría que tú nos compartieras primero qué es el autismo. Claro, y como dices, muchas veces no nos atrevemos a investigar o a conocer más, y en ese no saber podemos cometer errores, podemos señalar cuando no deberíamos, etcétera. Sí. Y digamos que hay dos perspectivas, ¿no? O sea, el modelo médico, o sea, el modelo del diagnóstico, pues sí, nos dice que es un trastorno del neurodesarrollo que se presenta en los primeros años de vida y que se caracteriza por ciertos desafíos o deficiencias en el área social, el área de comunicación, que hay conductas repetitivas, restringidas, etc. Y este modelo o esta perspectiva nos funciona mucho para poderlo detectar, para diagnosticarlo y saber cuál es la hoja de ruta. O sea, a partir de aquí, ¿qué tengo que hacer? Hay otro punto de vista que es el de las neurodivergencias. Entonces, el autismo es un neurotipo, y un neurotipo es el tipo de cerebro. O sea, por ejemplo, aquí ahorita somos tres neurotipos de cerebro. Por lo general, o es muy probable que nuestros tres cerebros sean muy similares en cómo funcionan, en sus conexiones, en cómo interpretan la información, y es a lo que llamamos neurotípico. Como el cerebro autista diverge o difiere en cómo conecta, procesa la información, etcétera, pues lo llamamos una neurodivergencia. Entonces, desde ese punto de vista, pues, si todos tenemos un cerebro diferente, que va a tener gustos diferentes, procesa la información diferente, es nada más eso. Y saber
qué hacer para que esa neurodivergencia también pueda desarrollarse, pueda adaptarse al mundo, en todos los aspectos. Ok. Entonces, digamos que el modelo médico nos plantea un diagnóstico que es importante en el caso de tener un hijo, un familiar con algunas de estas características que tú mencionabas, conductas repetitivas. ¿Qué otras mencionabas? Pues por lo general notamos estereotipias, que son estos movimientos motores repetitivos como el aletear, el caminar de puntitas, el brincar, el dar vueltas sobre su mismo eje. Son como las primeras, lo que vas observando en la detección son temprana, algunas de las algunas señales, de las exacto. Señales. Hay quienes, por ejemplo, hay mamás que reportan que parece que su hijo no escuchara, porque le llaman por su nombre y no atiende. Entonces también eso como que es un foco de atención. Por lo general la gran mayoría de las personas con autismo tienen un trastorno en el procesamiento sensorial, que es donde vemos que les molestan algunos ruidos o que pareciera que no sintieran dolor, o sea, cualquiera de los dos extremos, ¿no? Hay un gusto restringido por ciertas cosas, entonces son también las personas o los niños que vemos que si les encantan los dinosaurios, bueno, se meten a todos los dinosaurios, en qué años se extinguieron, qué comían, qué todo, y te pueden decir las diferencias entre cada uno. Y pues por esta parte de que su cerebro procesa diferente la información, se les puede hacer complicado el establecer más bien relaciones sociales. O sea, yo el darme cuenta que con tu postura, con tu cara, quieres que siga platicando del tema, o que es tu turno de hablar, no nada más el mío, que me estás contando un chiste. O sea, esta parte del doble sentido, del uso figurado, metafórico de algunas palabras, es como, ¿por qué? O sea, ¿por qué se está haciendo pato si yo no veo que le sacan plumas? O... Sí, cuando dices es en sentido figurado, pero o sea, la comprensión es diferente o la entienden literal. Exacto. Entonces, ese tipo de detalles son los que podemos observar y no es que estén mal, pero es más bien bueno, si ya estoy notando esto, tengo que hacer un diagnóstico para saber a partir de aquí qué herramientas tengo que dar, cómo intervenir mejor, cómo avisar a la familia que mi hijo, mi hija, su hermanito, etcétera, tiene autismo o está en el espectro. Y qué adaptaciones podemos hacer en el contexto para que su desarrollo sea el mejor posible. Decías entonces, bueno, retomando que es el diagnóstico, ese es necesario para entonces saber, incluso hay tipos, niveles, grados, cómo se maneja, que va a ser necesario para el tratamiento o la manera en cómo lo vas a llevar como familia, o incluso en cuanto a la educación. Para ello es importante el diagnóstico. ¿Qué tipos o grados hay, Pamela? Según el manual diagnóstico, que es el DSM-5, que es el que usamos pues los psicólogos, algunos neurólogos también lo usan, nos maneja 3 niveles o 3 grados. Y esos niveles dependen de la cantidad de apoyo que necesita la persona. Si necesita mucho apoyo en la parte incluso de autonomía, de independencia, de comunicación, etcétera, por lo general lo ponemos en un nivel 3. Los que necesitan un poco menos de apoyo, pero que aún es el desafío, nivel 2. Y nivel 1 serían los que necesitan menos apoyo o en circunstancias muy particulares. Y aquí volvemos a lo mismo, el que, digamos, diagnostiquen a mi niño con autismo nivel 2 no significa que toda la vida se va a quedar en nivel 2. Te iba a preguntar también, o sea, ¿cómo es su proceso de evolución? Sí, va evolucionando de desarrollo en los distintos niveles. Claro, puede tanto evolucionar al nivel 1 como pasar al nivel 3. O sea, aquí también depende, como decíamos, de la intervención y de las adaptaciones que se hagan. Incluso esto, justo por eso es un espectro.
O sea, no porque sea nivel 3 es más autista o menos autista, ¿no? O sea, todos van a ser autistas toda la vida, o sea, no es una enfermedad, no se cura, no se contagia. Es una condición. Es una Se le puede condición. llamar una condición. Es una condición de vida, o sea, siempre va a estar en esas personas, pero dependiendo de las herramientas y los recursos disponibles, tanto personales como externos, pues puede avanzar o puede mostrar mejorías. Incluso, por ejemplo, bueno, ya les estaba comentando ahorita antes de empezar En el backstage. En el backstage, Sí. ándale. De esta capacitación a la que fui, que una de las expositoras se llama Tatiana Luis, ella es autista. Dice, yo soy autista nivel 1, si me voy al modelo médico y a mi diagnóstico, ¿no? Pero tuve un episodio en un aeropuerto, no tenía mi maleta, caí en crisis, no podía hablar, no podía marcarle a nadie. O sea, en ese momento yo era nivel 3. Porque necesitaba ayuda de otro adulto para comunicarme, para contenerme, para manejarme sensorialmente y después dar una buena respuesta. Entonces, eso también nos indica que el que una persona sea autista no está solo en la persona, sino el contexto, el entorno que hace para que yo me desarrolle mejor, me pueda comunicar. O sea, qué difícil en ese momento para la persona, ¿no? Sí. Porque es como el bloqueo en ese momento de decir, ¿y ahora qué? ¿No? Claro, o sea, tengo las cosas de cierta manera preparadas, me anticipo a lo que puedo, pero si hay algo que se sale es como, ¿y aquí qué hago? ¿Quién me ayuda? Y si nuestra carga sensorial, porque la parte de los sentidos es súper, súper importante, me desajusta o me sobrepasa, claro que puedo caer en una crisis y no saber responder como normalmente respondería. Claro. Sí. Y decías, Pamela, entonces, que tú trabajas con papás, ¿verdad? Sí. Y hablábamos también antes de iniciar que muchas veces esta es la parte, como decía ahorita Tali, ¿verdad? Es difícil para la persona que lo está viviendo. Sí, pero porque cuando hay un desajuste, no hay como un canal de comunicación. Claro, y cuando están todas estas barreras, ¿no? Sí. O sea, claro, hablando de lo externo, no tanto de la persona, porque la persona, en este caso, como lo comparte la expositora, es un nivel 1, tiene como a lo mejor muy integrado, muy trabajada esta parte de anticiparse, de tener todo así como de alguna manera resuelto, pero cuando hay una barrera externa que le impide como ajustarse de esa manera, pues se complica. Pero bueno, hablando un poquito de papás, ¿verdad? Que justo ahí está el apoyo, ¿no? Del adulto. En el caso de los niños, las niñas, pues es importante trabajar con los papás, y hablábamos antes de iniciar el episodio, es muchas de las veces la parte que está un poquito más suelta, que no se trabaja tanto porque los terapeutas, las instituciones, las asociaciones se enfocan a trabajar en el niño, la niña, pero no tanto con la familia. Y tú estás trabajando con la familia. Cuéntanos un poquito por qué nace de ti como decir, bueno, voy a trabajar con papás. Tú ahorita nos compartías, eres mamá de un niño con autismo. Entonces, cuéntanos cómo nace esto. Pues obviamente también nace de mi experiencia personal. La verdad es que este camino del diagnóstico a veces puede ser muy doloroso y muy complicado. ¿Por qué? Digo, aparte de que todos tenemos historias diferentes o de cómo llegamos a detectar algo en nuestro hijo o en algún familiar, etcétera, no sabes con quién acudir. O sea, entonces dices, bueno, ¿le pregunto al pediatra o me voy con un neurólogo o me voy con un neuropsicólogo o me voy con los tres y a ver quién me manda con quién? Sí, exacto. O ya me dijo la vecinita que no pasa nada, que su hija también se tardó en hablar, que también es uno como de las señales que notan más los papás, que por lo general hay un retroceso en lenguaje. Entonces dices, ¿a quién le hago caso, no? Entonces a veces el andar es muy difícil, es muy complicado el con quién voy, qué me recomiendan, qué me dicen. La búsqueda desesperada de una mami y de un papi, ¿no? Por respuestas, o sea, sé que está pasando algo, no sé cómo se llama, no sé qué hacer con esto, ¿quién me ayuda? Sí. O sea, ¿quién me ayuda a ponerle nombre?
Y a veces de ponerle nombres como ok, ya sé cómo Ya, se exacto, llama. y ya sé qué hacer. ¿Y qué Oh, sigue? Exacto. ¿Qué Sí, sigue? sí, Ajá. sí. Y también esta parte del duelo también. Exacto, ¿verdad? O sea, porque- como papá se vive un duelo. Claro, rompe todas tus expectativas. O sea, yo incluso en las clases que doy a nivel universitario y que toco el tema del autismo, cuando se espera un hijo o una hija, bueno, las expectativas vuelan aunque digamos que no. O sea, que Sí. se parezca a no sé quién, que tenga los ojos de no sé cuál. Quiero que juegue fútbol, quiero que esté en este colegio, quiero llevármelo de vacaciones a tal, ¿no? Vamos ya armando Cuando toda una hable, imagen. cuando me diga mamá, cuando me cuente Sí. cosas, o sea, sí, por supuesto. Y la verdad es que ningún padre de familia me ha tocado hasta ahorita que diga, quiero que mi hijo sea autista. No. O sea, nadie. Y no que sea malo el autismo, pero va muy sesgado, tiene una historia como muy Es que es cruda, como- así, sí, muy sí. triste, Sí. que hay detrás, porque justo como mencionas, pues nada más es un tipo de cerebro diferente, Diferente. que hay que entenderlo, que hay que apoyar. Pero el mundo, el contexto no está adaptado a Exacto. todos los tipos de cerebros, sino a, pues, Al básicamente neurotípico. al neurotípico. Al que Ajá. más comúnmente Claro. vemos. Claro. Entonces sí, para los papás es un duelo enorme porque rompes con todas esas expectativas. Y también entra justo en esta parte del proceso del duelo, ¿qué hice yo mal? O qué hiciste tu papá o cuidador, o es que tiene un primo y seguro fue por ese gen del primo que, Ajá. no, o sea, empezamos a buscar Algo. responsables Sí, o algo que nos dé una respuesta que vaya mejor con nosotros mismos. Porque definitivamente muchos dicen así, es que yo entré con un niño al diagnóstico y salí con otro. A partir de que le ponemos o de que conocemos que el diagnóstico es autismo. Entonces sí es muy importante acompañar a las familias. ¿Por qué casi no se hace? Porque, como decíamos, la atención se vuelca sobre la persona que acaba de recibir el diagnóstico, el niño, la niña, el adolescente o el adulto, y pues qué terapias y qué necesita y a dónde lo llevamos, y no estoy convencida, quiero ir con otro experto, y, o sea, y la Claro. familia queda un poco desprotegida y llega un punto en el que a lo mejor hasta se puede encerrar, aislar del resto y de sus actividades diarias, porque Porque no saben sobrellevarlo, ¿no? También. claro, y también es híjole, es que, ¿sabes qué? Mi hijo no tolera, no sé, el olor en cierto restaurante El y ruido. se pone, mejor no vamos. Sí. ¿Sabes que nos invitaron a una piñata? Híjole, es que no sé cómo se va a poner, no vamos. Ay, la abuelita nos invitó, híjole, es que la abuelita no sabe que es autista, no vamos. O sea, y este aislamiento también, pues, Duele. le sumas Le duele. que a lo mejor puede haber una depresión, Sí. que está este proceso de duelo sin acompañar y que la familia, pues a lo mejor ni siquiera entiende qué es el autismo. Claro. Porque, ok, me dijeron en un papelito, tiene este diagnóstico, este nivel, y le agregamos tales apellidos, ¿no? Así como, Sí, aparte. claro. ¿Y luego qué hago con esto? O sea, y esto... Porque hay una ¿qué? comorbilidad en el autismo. Así es. O sea, es raro encontrar, digamos, autismo puro, por así Ajá. decirlo. O sea, por lo general es autismo más déficit de atención. O autismo más discapacidad intelectual. De hecho, se tiene que especificar si hay una discapacidad intelectual de por medio. O con lenguaje o sin lenguaje. Ajá, también, verbal ¿verdad? o no verbal, sí, sí, sí. con trastorno del sueño, Ujú. con procesamiento sensorial, con selectividad alimentaria, o sea, y eso a veces decimos, no, pues está más complicado, ¿no? O sea, me rindo. Ajá, ajá. Y- Pero también es bien padre porque los papás, bueno, me tocó en alguna ocasión un chico en 4º grado, pero la mamá yo decía, a esta señora solo le falta la capa, porque te lo juro, o sea, hacía todo lo que la maestra de educación especial le decía y más, y llegaba, perdón, con su maestra sombra, y el niño era, o sea, llegaba feliz. Sí, obviamente, así como lo decías, había como esta parte de su crisis, pero cuando ya pasaba o cuando también la maestra sombra lo ayudaba, él ya era como querido, o sea, siempre como apapachado por todos, y yo digo, qué padre, o sea, qué padre que pueda estar aquí, y la mamá siempre, ¿y qué necesita? ¿Y qué le falta? Y que lleve todos sus libros en este caso, o de acuerdo a los horarios. Entonces yo decía, este trabajo de este chico es gracias a los papás que están ahí, porque sí, yo digo, los maestros, la maestra de educación especial y todo, digo, pero quien le está dando el impulso, pues son sus papás, porque lo están llevando de la mano a que pueda estar el día de hoy aquí.
Sí, sí, definitivamente, pero así como tú dices, así como hay esta mamá que trabaja muchísimo y lo que me pidas lo hago, habrá mamás que no puedan porque no aceptan el diagnóstico. Entonces, aquí también es, como decíamos, esta parte del duelo es súper importante llegar a la aceptación porque hasta trabajo más y mejor por él. O sea, hemos visto casos en que, ok, sí, pues ya me dijeron, lo llevo a terapia, pero a mí se me hace que ni hace nada en terapia, ¿eh? No la necesita, o sea, siguen estos como, no sé, bloqueos, resistencias claro. de, no, la escuela es la que está mal, o sea. ¿Cómo trabajas el duelo, Pamela, con los papás? ¿Qué les recomiendas o desde tu experiencia como terapeuta, cómo abordarlo? O sea, si ahorita hubiese papás que estuvieran viendo este episodio y que de pronto digan, híjole, yo no he aceptado el diagnóstico o ni siquiera tengo un diagnóstico, pero tiene señales, ¿cómo dar este paso a la aceptación? Porque bueno, con esto que nos comparte Tali, nos damos cuenta que es muy importante la aceptación del diagnóstico para poder trabajar con tu hijo en todo, ¿no? Y cooperar como papá, y que ahí va a ser muy importante, porque puede estar trabajando con la maestra de educación especial, puede estar, tener su maestra sombra, pero si en casa no se trabaja con ellos y los papás están con esta resistencia, es más complicado también para el niño o la niña. Claro, en especial porque el niño o la niña a lo mejor, volvemos a esto, ¿no? Es no verbal, a lo mejor decimos, híjole, es que pues no sé si me entiende o no tengo como estas señales de reciprocidad, pero el niño siente y el niño percibe qué pasa en casa. Yo creo que aquí sería muy importante, para empezar, saber qué es el autismo. Y que esta palabra que suena fea y que incluso trastorno del espectro autista, dicen, es que mi hijo no está trastornado, o sea, nomás le gusta mucho esto y juega con las luces. Es parte de, o sea, o es un neurotipo, es un cerebro diferente. Y desde ahí podemos trabajar. Claro. Es entender el diagnóstico y a partir de ahí, bueno, como familia, ¿qué hacemos? Porque toda la familia va a estar implicada en ese cambio de dinámica. Y creo yo también que aquí cuando hay más hijos, es también como el hecho de decir los comparativos que no deben de existir, pero cuando lo estás viendo, como que creo también aquí como que pesa un poquito, ¿no? No, y creo que acabas de tocar también un punto muy importante, o sea, los hermanitos, ¿qué pasa cuando, híjole, está diagnosticado? De conductas, ¿no? No, aparte de la imitación es, ¿sabes qué? Sí, perdóname, diferente. Vero, toda mi atención se va acá, porque tú estás bien, pero él necesita, no, o él necesita ayuda, o necesita que yo esté ahí, y es este juego también con los tiempos, incluso del autocuidado. O sea, en que hay quienes me dicen, oye, ya tengo tiempo libre, están todos dormidos, ¿qué hago con mi tiempo? Porque me la pasé en terapias, me la pasé haciendo esto, ¿y ahora qué? O sea, ¿cómo cuido de mí? O es muy cansado el hecho de, pues, de estar pendiente, o sea, por eso te digo, así como, esto sí, esto no, pendiente de alguien, y luego ya cuando termina o está súper agotado, y luego, ¿y ahora? Sí. O sea, ¿y ahora qué claro, sigue? Sí. O necesito descansar y no me puedo dar como la pausa, tengo que seguir porque si no, pues no sé qué me llega a pasar, ¿no? No, y que nos queda también esa sensación de, es que debería estar haciendo más. Claro. O sea, siempre cuando hay un diagnóstico en una familia, sea el que sea, debería estar haciendo más, debería estar estudiando más, debería más, pero por esa persona. Y la familia sigue ahí, y uno sigue ahí, y mis amistades, y mis salidas, y mi tiempo para mí, para mi pareja. Se reportan incluso a veces muchas separaciones y divorcios porque la atención se va hacia la persona con el diagnóstico. Pero todo lo demás sigue. Entonces, y es lo complicado. No solamente también. Es un acompañamiento en la etapa del duelo, sino yo creo que es un acompañamiento durante prácticamente toda la vida para la familia, para las redes de apoyo, ¿no? Porque no solamente es la aceptación, digamos que ya llegó esta aceptación, pero luego va esta parte también del autocuidado y va esta parte también de incluso poner límites un poco, ¿no? Y también la atención a los otros hijos y la familia y la pareja, en el caso que sea o sea, es bien complicado, ¿no? Entonces todo eso se va trabajando a nivel terapia, ¿o es como lo vas abordando tú? Sí. Okay. Sí, ¿Como el conocimiento? ¿Como el conocer o cómo? Sí, o sea, es el conocimiento del diagnóstico y de, justo como mencionaba Vero, de poner límites. O sea, sí, mi hijo necesita de mí,
pero también mi otro hijo o mi mamá o mi pareja. O yo misma. Yo misma, ¿verdad? ¿en qué momento damos esos espacios? Porque es válido, o sea, tenemos derecho a eso. Y también decimos a veces, oye, tu hijo va, no sé, 5 horas de terapia, ¿a qué hora es niño? O sea, ¿a qué hora juega? ¿A qué hora convives con él? O sea, entonces es también encontrar balances. Es complicado, pero o sea, poco a poco lo podemos llevar a cabo y es también una mejor calidad de vida para la familia. Y si el cuidador o los cuidadores principales están bien y la familia está bien, ese niño o esa niña también va a tener más oportunidades de un mejor desarrollo, de notar menos estrés en su casa, de sentirse en un espacio seguro. Okay. Pues es un Sí, tema muy interesante. Ajá. Sí. Sí, y por ejemplo, si alguna familia, así como decía Vera ahorita, de escuchar las señales, de todo este proceso, tiene sospechas, ¿dónde te pueden buscar, dónde te pueden contactar o quieren saber más? Con mucho gusto me pueden contactar a mi WhatsApp, por lo general el WhatsApp siempre lo contesto. ¿Cuál es el número? ¿Cuál Es el número? 8711 83 7127. Okay. Y digo, yo no diagnostico, o sea, también quiero que eso quede claro, Sí. pero apoyo en, a ver, ¿cuáles son las señales? Creo que sería muy bueno empezar con esto, porque también hay pocos neuropsicólogos. ¿Quién brinda el diagnóstico? ¿Un neuropsicólogo o neurólogo? Yo recomiendo que sea un neuropsicólogo, porque Ok. aplica todas las pruebas necesarias justo para esta parte del apellido, o sabes que no es TEA, es nada más procesamiento sensorial. Okay. O sea, nos podemos ir con como con esa finta, y el neurólogo tendría que estar capacitado o certificado en las pruebas de diagnóstico de autismo. Ok, no todos los neurólogos están certificados para diagnosticar autismo. Y claro, tienen muchísima experiencia, a lo mejor tienen un buenísimo ojo clínico, pero después es oye, lleva 5 minutos en consulta y ya me dijiste que es autismo y ya me lo vas a medicar. Entonces también queda ¿dónde quedé yo? ¿Dónde está el lugar de mi hijo? Claro. Y aunque es un poco más largo el proceso de la neuropsicología, creo que lo vale más para tener más herramientas de comprensión, Claro. y saber hacia dónde ir, cuáles serían las recomendaciones terapéuticas específicas para tu hijo o para tu hija. Ok. Bueno, pues... Oye, súper sí. interesante, se nos fue Sí. volando el tiempo y Bien, Manuela, bien. no queremos más, por Se nos favor. fue muy rápido el tiempo, Sí. pero la verdad es que sí creíamos muy importante y lo seguimos creyendo Sí. en 2 de azúcar y una buena charla, el poder charlar contigo, Pamela, sobre este Sí. tema, para desmitificar mucho, ¿verdad? Yo me quedo con muchos aprendizajes sobre el tema, desmitificando otros, como lo decíamos al inicio del episodio. Muchas de las veces caemos en esta resistencia o en discriminación o en rechazo en muchas situaciones de este tipo porque no conocemos del Así tema, es. ¿verdad? Decías ahorita, ya de por sí la palabra se escucha fuerte, entonces, pues no, ¿verdad? Estamos hablando de un cerebro diferente, ¿verdad? Otro tipo de cerebro, no diferente, más bien otro tipo de cerebro, y es la neurodivergencia, ¿verdad? Así es. Y bueno, pues con esto concluimos. Muchas gracias. Pamela. Ay, a ¿Cómo estás? ustedes. ¿Cómo te sentiste? Siento que así de nada se nos fue el tiempo. Sí, yo también. Que podríamos Yo seguir quería y seguir y seguir, seguir. Sí. Pero Sí. les agradezco también que den el espacio, porque justo como mencionan, sin información, sin estas como pequeñas luces, tampoco podemos tomar decisiones. Entonces les agradezco la invitación y que hayan considerado el tema. Muchas gracias, Pamela. Muchas gracias por Y bueno, pues nos acompañarnos. despedimos. Bueno, muchas gracias por María. invitarme. Gracias. Muchas Acá, gracias, vente, Mariano. únete a la cámara. Sí. Bueno, pues gracias por venir y pues bueno, bienvenidas de nuevo. Gracias a Muchas gracias. ustedes. Pues Sí, nos nos vamos. vemos. Gracias a Cambamba Café, muy rico café.